Bueno, con las buenas noches para todas y todos y bueno, esperando que esta noche sea una noche de mucha edificación para nuestras vidas. Cada oportunidad que Dios me da de compartir la palabra de Dios es una oportunidad que me llena de alegría porque a su vez me permite rememorar y recordar tantas cosas. Hoy, cuando estaba pensando en esta reunión, eh, me, enco- me encontré con un relato de la vida pasada que, que yo no he contado, ¿no? No sé si eh, el Luneri recuerda la época de Canquil, en Cali, el famoso Canquil. Canquil era un compañero mío que era policía del F2 y el hombre salía a hacer limpieza social. Y me estaba recordando esta tarde del famoso Canquil que murió allá en Candelaria porque cometió un error. Y era un hombre que había hecho una limpieza social muy grande en Cali, en Candelaria. Él era policía, pero cometió un error y, y murió. Murió con su propia pistola, murió. Entonces, yo pensando en la palabra de Dios, yo digo, qué riqueza tan grande es la que uno tiene en la palabra de Dios, porque palabras más, palabras menos, en la época de Pablo no había pistolas, como que el arma más letal era la espada, ¿sí? Los que estaban al día en la tecnología tenían era una espada al cinto, o como los elotes que tenían su daga al cinto, eso era lo más sofisticado que había, hoy en día no. Hoy en día, bueno, ya todo eso trasciende. Pero si el apóstol Pablo nos hubiera contado en palabras de hoy su testimonio, yo diría que sería muy emocionante, porque el hombre salía a hacer limpieza social, pero la limpieza social era una limpieza social de cristianos, porque para él los cristianos eran la peste, la plaga, porque él era un judío acérrimo, un fariseo que no toleraba otras formas que no fueran las del judaísmo. Y entonces hacía limpieza social y justamente cuando él se encuentra con el Señor, iba camino a Damasco, con cartas ya oficiales eh, para acabar con los cristianos. Entonces, hoy vamos a dividir este tema en dos. Uno tiene que ver con la palabra de Dios. Y dos, cómo ese contenido de la palabra de Dios guarda relación con nuestra propia vida. En el argot popular decimos que cada uno tiene su propia historia. Graciela, Claudia, Yair, María del Socorro y todos los demás. Cada uno tiene su propia historia. Y voy a ir un poquito más. Cada uno tiene un muerto en el closet, ¿o no? Cada uno tiene su muerto en el closet. Unos, Luz Neri no tiene muerto ya. Ya no tiene muerto. Así que bueno, bendita sea. Pero cada uno tiene, y bueno, y cuando me refiero al muerto es que cada uno en el transcurso de la vida ha tenido que enfrentarse a situaciones que las ha divulgado u otras no las ha divulgado, pero están allí. Pero cada una de esas circunstancias, cuando uno las compara con respecto a lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, pues encuentra uno solaz, descanso, porque tenemos entonces un Dios
absolutamente maravilloso. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en Dios, nos damos cuenta que Dios posee una personalidad completa, íntegra, maravillosa. Y aunque usted y yo seamos simples seres humanos, podemos llegar a ser maduros. Yo pensaba en tres cosas: madurez, consistencia y estructura. Es decir, que eso es lo que debería ser el objetivo de nuestra vida: madurez, consistencia y estructura. Porque cuando llegamos al Señor, nosotros llegamos en la carramplana, llegamos en unas condiciones lamentables, lamentables, muy, guardando las proporciones. Cada uno tiene su propia historia, pero era una situación difícil. Y entonces, aunque usted y yo seamos simples seres humanos, podemos llegar a ser maduros, alcanzar un crecimiento pleno. Y como en algunas ocasiones hemos dicho, está muy bien el ser un bebé en una cuna y reflejar todo el encanto de esa edad, pero si pasa el tiempo y el bebé continúa mucho tiempo en la cuna, hablando y actuando como un bebé, es que algo funciona radicalmente mal. Y así como ese proceso de crecimiento normal nos llevará a la niñez, a la adolescencia, a la juventud y a la edad madura, nosotros como cristianos deberíamos estar en constante crecimiento espiritual, progresando en nuestra relación con Dios por medio del estudio de su palabra, que no hay otra forma, otra manera de madurar. Por medio de la dirección del Espíritu Santo y una vida de oración, una vida devocional, y en nuestra relación con la iglesia, con cada uno de los miembros de esta familia espiritual en la cual hemos venido a retosar. Y entonces nos damos cuenta que esos son elementos que Dios ha provisto. Y quiero decirles que yo nací en el año de 1956, el 19 de mayo, para que alisten los regalos, porque la otra semana estoy de cumpleaños. Voy a mandar un avión de esos de Servientrega para que recoja los regalos. Cumplo 70 años. Padre mío, ¿cuándo yo pensé que iba a estar en esta situación? 70 años. Usted se imagina, usted cumplirá 50, 40, 30, 60. Luz Neri ya cumplió 72. ¿No? O 71, 74. 75. Ay, Dios mío, imagínese. Y parece de 74, imagínate. Pero mire, cuando nosotros estábamos jóvenes y bellos, ahora estamos viejitos y hermosos. Cuando estábamos jóvenes y bellos, nosotros creo que no se nos pasaba por acá, por la mente, llegar a estas instancias de la vida. 70, 75 años, 60 y tantos. Entonces yo nací en la ciudad de Armenia, Hospital de Zona, allí detrás de la Plaza de Bolívar. A la 1:15 de la madrugada nació un hermoso niño a quien le pusieron por nombre Rubén Darío. Y eso es todo lo que yo me acuerdo, porque ya esos años del comienzo fueron difusos porque mi papá y mi mamá se separaron y yo quedé al cuidado de mi abuela. Mi abuela, que era más mala que la carne cochino, porque eso me trataba, o sea, yo era un estorbo, evidentemente, era un estorbo. Era un nieto muy querido, pero como yo era tan inquieto, entonces me trataban muy duro, me trataban fuerte. Y me gustaba mucho la calle, callejear, me gustaba eso. Para que no me saliera a la calle, me colocaban una bata de mujer, de mujercita.
sin pantaloncillos. Entonces yo salía, apenas abrían la puerta, yo salía corriendo para mitad de la calle y daba una vuelta así. Y esa era la vergüenza de mi abuela. Y entonces había que castigar al muchacho. Y esos primeros años fueron años, digamos, de incomprensión, digo yo, de sentirme que no encajaba en eh, un ambiente, digamos, de una familia, de esas familias tradicionales donde no había diálogo, no había consejo, no, solamente era eh, palo, pata y puño, como decimos. Y era una época cruel, muy difícil. Por eso dicen que esa era la generación de, no la de cristal, que es la de ahora, la otra una generación de duros, pues, que eso estamos hechos para las que sea, porque nos tocó que surgir en medio de unas circunstancias, digamos, educativas muy diferentes a las de hoy en día. Y entonces, Bloomer. sí, Bloomer. ajá, exacto. Entonces, era difícil, era muy difícil. Y entonces yo me llevaron un día, yo no sé por qué terminé yo viviendo donde mi mamá, mi papá me llevó que a ver a mi mamá. Yo creo que el viejo lo que quería era deshacerse de mí, porque él vivía solo con un muchachito que era más. Y sí, pasé toda la tarde con mi mamá y cuando ya llegó la hora de irse, mi papá, que estaba enseguida en una tienda, enseguida tomándose unas cervezas, porque el padrastro mío, pues no se podía ver con mi papá. Entonces me dijo, ¿quiere quedarse con su mamá? Yo le dije, sí. Ay, Dios mío. Yo me acuerdo ese momento cuando dije sí. Me quedé, bueno, sí, viviendo con mi padrastro, mi mamá y un hermanito menor que yo tenía. Yo tendría 5 años y fue un tiempo bastante, como quien dice, salí de Guatemala a Guatepeor. Y como al año y medio ya yo dije, no aguanto más esto, yo me voy de aquí, estaba en Cali. Y me fui. Le robé 5 pesos a mi mamá, que era lo que tenía para el almuerzo, sin camisa, pantalón cortico, sin zapatos, y hasta el sol de hoy. Nunca más volví. Me fui a la calle, evidentemente, me fui a la calle. El Puente Ortiz en Cali fue mi residencia, eran mis aposentos reales, como hasta los 11 años. Y, y ustedes saben que en la calle, pues uno aprende lo que es la dureza de la calle, el maltrato, los vicios y una gran cantidad de situaciones. En esos años pasaron cosas muy, muy, muy lamentables, que pues no las voy a comentar, pues no, no. Pero pasaron cosas muy lamentables. Eh, el matar, el asaltar, había que sobrevivir, esa era la palabra. Y uno en la calle sin Dios, sin ley, sin educación, sin hábitos, sin costumbres sanas. Entonces, pues, uno era un peligro, una amenaza para la sociedad. Y yo quiero concentrarme en un aspecto muy importante de mi vida en esa época, eh, que fue mi encuentro con Garavito. Seguramente ustedes saben, recuerdan quién fue Garavito. Murió hace unos 2 o 3 años en la cárcel en Valledupar. Garavito había asesinado 276 niños, los había violado y luego los había ahorcado, estrangulado. Y con mi compañerito fuimos víctimas de Garavito. Allá en un mangón
al lado de la Plaza de Toros de Cali, fuimos víctimas de él. Mató a mi compañero y yo pude escapar. Nadie se dio cuenta de eso, excepto Garavito, Garavito y yo, y mi compañerito que también fue víctima. Y así hubo que seguir viviendo la vida porque pasaron muchas cosas en nuestra vida que por el hecho de ser producto de una convivencia difícil, ¿cómo le llaman? Asocial, no, una disfuncionalidad, una familia disfuncional. Familia que no existía en realidad. Entonces, pues uno siguió andando por la vida, y le iba agregando todos los días experiencias cada vez más fuertes. Yo me acordaba de Canquil esta tarde, porque esa fue eh, una época muy, muy fuerte. Era la época de Canquil y el justiciero. Pero era sobrevivencia prácticamente, sobrevivencia. Yo pienso que uno no era consciente, digamos, de todo lo que uno estaba haciendo. Uno pensaba que era bueno porque uno tenía tanta influencia del cine mexicano que uno se emocionaba con todo eso. Charles Bronson, las películas del justiciero de Charles Bronson lo inspiraba a uno, entonces uno quería como que ayudar a que una sociedad estuviera más limpia de todas esas cosas. En el año de 1972, un 20 de enero, en la ciudad de Circasia, en el municipio de Circasia, en el campamento de Benecer, allí un campamento de la Alianza Cristiana, me invitaron, una chica que me estaba hablando del Señor. Yo vivía en Pereira, estaba huyendo en Pereira, y me invitó a un campamento espiritual. Y yo me fui con segundas intenciones porque, bueno, campamento, finca, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿qué pasó? Yo terminé al final de esos 3 días, viernes, sábado y domingo, allí en la cancha de ese lugar, yo terminé recibiendo a Jesucristo. Y quiero decirles que yo rememoro ese momento, cómo me sentía yo. Para mí ese momento era y ha sido el momento más radiante y feliz de mi vida. Porque con tanta conflictividad que uno tenía encima, yo no sé qué pasó, pero yo sentía que al regresar a Pereira nuevamente, ya no iba a encontrar todos los problemas que yo tenía, la persecución, bueno, todo lo que había detrás de todo eso. No, yo me sentí iluminado, pues sentí que una paz impresionante, algo que es inexplicable. Yo al final me olvidé de la muchacha y porque las intenciones eran negras. Entonces, Dios la salvó a ella y Dios me salvó a mí. Y entonces ahí yo empecé mi vida cristiana. Al otro día de haber recibido a Cristo, yo me aparecí a la casa del líder que me había hablado de Cristo, Abisaí Londoño. A las 6 de la mañana me aparecía ya. ¿Y qué hace usted aquí? No, pues yo quiero ser como usted. Eso fue lo que yo le dije. Y él como desconcertado me dijo, bueno, ¿quién quita que usted llegue a ser un día un misionero? Y bueno, ahí empezó toda una historia, una cantidad de historias que uno las va almacenando allí en su interior. Y pasó el tiempo, eh, nos conocimos, conocí a Luz Neri, nos conocimos allí a pesar de que éramos de la misma ciudad, ella del barrio El Bosque y yo del el barrio Carrubones. Nos conocimos en Cali en el adiestramiento. Ella estaba haciendo el adiestramiento y yo había hecho un adiestramiento
para misionero, para coordinador. Y, y ahí empezamos, digamos, un proceso de vida cristiana que nos ha llevado, digamos, después me casé, tuve 3 hijos con la señora Liliana, estuvimos en varios países haciendo el ministerio, fundando el ministerio, etcétera, etcétera. Pero ¿qué quiero destacar de todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con, con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver? Y yo mirando en la palabra de Dios, yo me encontré con, con un pasaje, Primera de Pedro capítulo 2, eh, que dice que nosotros fuimos redimidos. Versículo 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ustedes pueden observar que esta palabra tiene mucho contenido para nuestra vida cristiana, mucho contenido. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a vivir la vida cristiana, uno trae toda esa memoria del pasado y comienza uno a luchar con esa memoria del pasado. Yo al comienzo decía, no, pero es que cuando volvían otra vez los deseos de volver a la antigua vida, decía, no, pero es que es muy difícil, es muy difícil, muy difícil. Y claro, no tenía la madurez suficiente para poder afrontar esta situación. Pero siempre yo he permanecido en la vida cristiana y leyendo la Biblia, haciendo mi devocional, predicando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me he dado cuenta que particularmente en los últimos 4 años ha habido como un proceso de florecimiento espiritual. ¿En qué sentido? De que todas esas cosas que eran una incógnita en el pasado, que eran como cosas borrosas, que uno las veía en la Biblia, pero no eran tan diáfanas, comenzó a florecer y comenzó a correrse ese velo en mi vida. Y entonces, lo primero que yo me di cuenta y que yo me he dado cuenta en este tiempo es que yo heredé una vana manera de vivir de mis padres, porque pues mi papá, muy poca memoria yo tengo de él, solo sé que él se separó de mi mamá y nunca más se volvió a casar, era un hombre cristiano, cristiano, eh, un hombre de buenos modales, sin vicios, etcétera, etcétera, sin vicios después de que se convirtió, ¿no? Mi mamá sí un poquito eh, alegre, promiscua, diría yo, con muchas experiencias, digamos, aterradoras para la época. Pero yo me di cuenta, yo me hacía una pregunta, ¿por qué yo actúo como actúo? Yo no sé si a usted le pasa, ¿por qué usted, hay ciertas acciones que usted las realiza y usted se pregunta, ¿por qué actúo como actúo? ¿Sí? Y entonces, eh, eso se vuelve una incógnita cuya respuesta solamente la puede uno encontrar en ese proceso de madurez en la palabra de Dios. Dice que nosotros fuimos redimidos y ahí hay una palabra importante, esa palabra redención
da la idea de que antes nosotros estábamos en otra instancia. En Colombia es muy usual las casas de empeño, la prendería. Yo recuerdo que se llevaba la plancha. Cuando estaba uno ya como hasta aquí con el agua al cuello, llevaba la plancha, llevaba el anillo, llevaba el reloj a la prendería. ¿Sí? Y entonces después, si uno quería redimir, o sea, sacar de allí, de la prendería, el objeto que había empeñado, había que pagar precio que le habían prestado más unos intereses. Y eran 6 meses. Y si se pasaba de 6 meses, el objeto se perdía. Si usted no pagaba el interés mensual, ¿no? El objeto se perdía. Entonces, aplicando esta misma relación a nuestra vida, nosotros vivíamos en el ágora. ¿Qué era el ágora? El ágora era ese lugar en Grecia donde estaba el mercado de esclavos. Este mercado de esclavos, digamos que era Satanás quien manejaba ese mercado de esclavos. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a cumplir su misión de redención, ¿qué fue lo que Él hizo? Pagó el precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Y entonces, cuando dice que tomó el acta que nos era contraria y la puso públicamente y la clavó en la cruz, diciendo, eres libre. Diciéndole al hombre, a la humanidad, a todo el mundo, que éramos libres porque Él había pagado el precio. Y entonces ahí es donde uno tiene que entender que Él nos ha redimido. Somos cristianos, tenemos a Cristo en nuestra vida, pero debemos comprender plenamente lo que implica ser redimido. Redimido implica que Él pagó el precio, que fue su sangre la que pagó, para redimirnos de la esclavitud, porque el que nos poseía era Satanás. Cuando uno recibe a Cristo, todas estas verdades se aplican a nuestra vida. Hay dos cosas que cuando se habla de la salvación se aplican a nuestra vida. Uno es la posición y otra es la condición. En primer lugar, producto de haber recibido a Cristo en nuestra vida, de haberle invitado a nuestra vida, nosotros adquirimos una posición delante de Dios. Es la manera como Dios nos ve, libres, santos, amados, redimidos, sin culpa, etc. Y esa posición es inalterable, no hay nada que la altere. Y por supuesto, también adoptamos una condición, y la condición tiene que ver con mi experiencia diaria. Y claro, la condición no cambia, pero la posición no cambia, pero la condición sí. Porque cuando yo dejo de depender de Cristo, entonces mi condición tiende a ser quizá no en la misma intensidad, pero sí con características muy similares a como vivíamos antes de tener a Cristo. Y por eso es que uno vive como la canción ecuatoriana aquella. Yo tengo en el alma una amargura, dolorosa espina que me mata. Mire, ¿cuántos de nosotros no hemos llevado esa espinita en el corazón por hechos o situaciones que no le hemos dado nosotros? Cristo ya le dio el golpe final, pero nosotros tenemos que ser conscientes de
ese golpe final que le tenemos que dar a eso. Es un estado consciente donde yo conscientemente voy y me confronto con eso y hago realidad lo que ya Dios hizo realidad en mí, pero para mí lo hago realidad. Yo soy periodista y como periodista he tenido la oportunidad de entrevistar, bueno, mi labor es entrevistar a personas, a políticos, a funcionarios, etcétera, etcétera. Estando yo en el ejercicio del periodismo hace unos 3 o 4 años en Venezuela, eh, me di cuenta que Garavito estaba preso. Ya, yo realmente eso como que échale tierrita y tápalo, como que no le di mucha importancia. Pero cuando yo me di cuenta que ese hombre estaba allí en la cárcel, yo dije, yo quiero hablar con Garavito. Yo quiero hablar con ese hombre y quiero quitarme ese peso oculto que yo llevo dentro de mí. Y entonces hablé con las autoridades del canal para que organizáramos una visita al penal allá en Valledupar para entrevistar a Garavito. Y sí, bueno, se presentó la oportunidad, fuimos, y entonces, pues por supuesto, con los nervios correspondientes de cuáles serían las reacciones, entramos allí a un lugar que nos permitieron, un espacio, las cámaras y todo, y entonces, eh, cuando yo estuve frente a frente a Garavito, yo lo miré a los ojos y le dije, ¿se acuerda de mí? No, me dijo, no, realmente no me acuerdo. Entonces dije, bueno, permítame, le voy a recordar quién soy yo. Y entonces le mencioné el evento. Pues me dijo, sí, ya sé quién es usted. Y entonces ya ahí me tocó que tomar el toro por los cachos, como se dice, decirle, bueno, muy bien, mi hermano, mire, yo estoy aquí no solamente con el propósito de entrevistarlo, de tener su concepto sobre todo esto, pero más que todo por decirle a usted, mirarlo a los ojos y decirle, Garavito, yo no tengo nada contra usted. Usted con sus actos me causó mucho daño, pero ha habido un proceso a través de la vida que ahora entiendo y quiero decirle que ese odio, ese resentimiento oculto que yo siempre he tenido hacia usted, en este momento lo dejo aquí y le perdono y me perdono por haberlo mantenido tanto tiempo, aunque Dios ya me perdonó hace 2000 años. Y pues el hombre agachó la cabeza, me dijo, bueno, yo también soy cristiano. Es un asunto difícil de entender para la gente, ¿no? Nosotros lo entendemos, pero para la gente, tipo que había hecho tanto mal y que ahora sea cristiano y con eso quiera tapar todo eso, pero la fe es así, uno tiene que reconocer que sí, es cristiano y ante eso yo no tengo nada que hacer. No tengo absolutamente nada que hacer. Elijo creer, elijo creerle y elijo mi perdón, ¿sí? Elijo mi perdón. Uf, eso fue como si me quitaran un 10 bultos de cemento de la espalda. Porque entonces esa era un área que yo había llevado siempre allí escondida, que nadie lo sabía, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi familia, ni mis compañeros de ministerio, nadie, nadie, nadie. Ese era un asunto.
que yo llevaba allí escondido. Ese era el muerto en el closet. Y entonces, al sacar ese muerto, al sacar eso a la luz, pues ¿qué pasa? Ya nadie me puede acusar a mí de eso. Y entonces, allí yo entendí esto de que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Y ahora entiendo muchas cosas, las entiendo ahora. Yo tengo 54 años de vida cristiana, 54 años sirviendo al Señor, porque inmediatamente que yo me convertí, yo comencé en el servicio a Dios. Pero fíjense cómo pasa el tiempo y uno todavía con tantas situaciones sin definir en su vida. Puede que no sea este el caso suyo, pero yo lo que quiero es que usted piense en esto, ¿no? Hace 2000 años ocurrió algo extraordinario en la cruz. Fuimos redimidos, precio pagado. Somos libres. Y entonces, si somos libres, ¿por qué vivir como si no lo fuéramos? ¿Por qué vivir como si no lo fuéramos? Entonces es que nos hagamos conscientes de una libertad que Él logró para nosotros. Heredamos eso de nuestros padres, sí, pero ya al recibir a Cristo la situación cambió. Él nos redimió con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí el apóstol Pedro estaba hablando de la obra objetiva de Dios a favor de la salvación nuestra, de nuestra redención. Él tuvo que pagar un precio por nosotros y ya no estamos bajo el juicio de Dios porque la Biblia dice que, aunque dice que el alma que peque esa morirá, Dios nunca ha revocado ese decreto, pero tampoco nunca cambia. Pero si Él es el mismo ayer y hoy y siempre, la inmutabilidad de Dios es el terror de los malvados. Y resulta que nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, pasamos de muerte a vida, pasamos a una condición diferente, porque Jesucristo se convirtió en nuestro garante. Nos ha dado una nueva realidad. Y esa realidad no solamente la tengo yo, no, todos, usted, cada uno de ustedes tienen esa realidad en sus vidas. Tal vez ha estado allí, escondida. Por eso destaco la frase, fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, aunque la plata y el oro pueden ser purificados cuando se los coloca en el crisol, cuando se les calienta al rojo para que se elimine la escoria, también pueden corromperse con el tiempo. Y si usted tiene un servicio de plata que utiliza en su mesa con poca frecuencia para atender a sus invitados, se dará cuenta que cada vez que lo saca del lugar en que está guardado, lo va a encontrar opaco, sin brillo. ¿Por qué? Bueno, porque hay que estar día a día. La salvación no es algo que nosotros obtuvimos. La vida cristiana no es algo en lo cual nosotros ingresamos una vez y ya no volvimos a hacer nada de eso porque ya somos cristianos. No, todos los días necesitamos actualizar esa vida cristiana acercándonos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo que habían sido rescatados de su vana manera de vivir heredada de sus padres. Esta vida es algo vacío, vano. Sin la redención de Cristo no hay nada que carezca de tanto significado como una vida humana separada de la redención de Cristo. Todo lo demás tiene algún propósito en este mundo. Cada animal, cada planta,
cumple cierto propósito. Y lo mismo sucede con el sol, la luna y cada una de las estrellas que cumplen un propósito en el universo. Pero la vida del hombre sin Dios no tiene ningún sentido. Alguien ha dicho que la humanidad es una corrupción grande. Es la erupción en la epidermis de un planeta menor. Y esta es una característica de los seres humanos que están separados de Dios. Y como dijo el apóstol Pedro, no hemos sido redimidos por cosas corruptibles, es decir, por ningún elemento de esta vida sin sentido y vacía. El hombre no tiene nada que ofrecer a Dios por su propia redención. ¿Qué tiene usted que Dios podría necesitar? Nada. Y una de las cosas que uno aprende cuando se enferma es que Dios puede realizar las cosas sin la ayuda de uno. Dios siempre ha hecho las cosas sin nuestra ayuda y va a continuar haciéndolo. Dios quiere enseñarnos que lo que uno hace no es tan importante como uno cree. Y a veces, cuando uno está enfermo, puede aprender esta lección, que lo importante es la relación que tenemos con Él y no lo que estamos haciendo para Él. A veces cuando enseñamos la palabra de Dios nos encontramos más allá de la experiencia que estamos viviendo y Él quiere que descubramos en carne propia que esa palabra es verdad y considera que un poco de sufrimiento no ha de perjudicarnos en absoluto. Yo puedo considerar que grandes sufrimientos yo no he tenido en mi vida. Tal vez he sentido el mimo de Dios en mi experiencia personal de una manera muy particular. Pero también tengo que decir que todas esas cosas que he ido entendiendo a través de la vida me han ido moldeando y me han ido formando de acuerdo a la manera en que Dios quiere que seamos. Por eso yo les decía al comienzo, ahora, al final de nuestra vida ya estamos casi las 3/4 partes de nuestra vida ya la hemos vivido. Y entonces estamos viviendo un tiempo que no tiene razón para vivirla para nosotros. Hay que vivirla para Él, porque el Señor viene pronto. Y algo emocionante, se lo agrego a esto, y es que la vida cristiana no es esto presente que estamos viviendo. No, esto no es nada, porque la vida cristiana es una vida de futuro, de eternidad. Lo próximo que estamos esperando nosotros y que yo espero y que Luz Neri, que Yair y que Graciela, Socorro y espero que todos ustedes esperan es el día en que la final trompeta suene, los muertos en Cristo resuciten y nosotros si estamos vivos seamos transformados y seamos llevados a la presencia del Padre. Y allí entonces nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, seremos galardonados y luego como parte de la novia del Señor asistiremos a las bodas del Cordero para después venir a reinar con Él sobre la tierra 1000 años. ¡Uf, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Yo me acuerdo una canción que cantábamos al comienzo de nuestra vida cristiana. Yo solo espero ese día en que Cristo volverá. Y mire, quiero que se olvide o se ponga en paz con respecto a esos detalles que todavía usted no le ha colocado el sello de cancelado, pagado, sin efecto. Todas esas cosas que están en su vida que no tienen, que todavía no las ha finiquitado, finiquítelas. No por Dios, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer, es por nosotros, por nosotros. Cuando tenemos la certeza de que ya confrontamos, sí,
no debo a nadie nada, sino solamente amarle. Yo me puedo sentir libre y puedo decir, Señor, lo que tú quieras. Ya no quiero vivir con reservas, quiero vivir en la libertad que tú escogiste para mí hace años, que se hizo real, práctica el día en que te abrí las puertas de mi corazón a ti. Así que por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. ¿Tenemos hasta qué hora? ¿Hasta las 2 de la mañana? Con tintico incluido de pronto. Bueno, pues nada, resumamos esto. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esas con las que nos enfrentamos, tan incómodas en el pasado, pasaron. Y ahorita todas son hechas nuevas y entonces el Señor nos invita a que vivamos en función de lo nuevo que Él ha hecho para nosotros y ya no nos acordemos del pasado. Cuando recibimos a Cristo, no ocurrió ese control de LED, decir que el pasado fue borrado. No, las experiencias están allí, pero es que ya no tienen efecto porque fueron canceladas. Fue pagado. Cuando yo tengo, por ejemplo, allí las deudas, y aquí dice eh, pagado, entonces yo digo, sí, ahí está el papel, pero eso está pagado, soy libre. Puedo experimentar la plenitud de Dios. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado. Hay muchas cosas. Mi vida es una caja de sorpresas. Yo, yo le hablaba a la madre de mis hijos, antier le decía, porque yo tuve un cáncer de colon, viviendo con mi familia en Venezuela. Y cuando el médico me dijo, tienes cáncer, y le dijo a mi compañero, tienes cáncer, éramos dos, pues yo le hablé a un discípulo, mira, estoy en esta situación, porque yo sentía que allí pues yo no iba a tener eco. Yo le reclamaba a ella, le decía, pero si ustedes me dejaron solo en ese espacio. Sí, pero es que usted era muy alterado y resulta que el problema de la situación es me dijo el médico, usted debe ser una persona muy alterada porque esto altera a las personas sin saber controlar eso, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo pasé durante 8 meses un proceso donde Dios y yo tuvimos que batallar con eso. Dios no, yo tuve que batallar con Dios, colocando mi fe en Él. Y Dios me sanó. Y cuando yo recuerdo todos esos episodios, diferentes episodios de diferentes circunstancias a través de la vida en los cuales Dios siempre me ha sacado victorioso, yo puedo decir, Dios es un Dios extraordinario. Dios es un Dios muy especial. Y no solamente yo, usted es una persona especial. Dios tiene el mejor empeño con usted y Dios quiere sacarle adelante a usted. A mí me ha sacado adelante y seguramente me seguirá sacando las veces que sea necesario porque Él es un Dios fiel, fiel. Y eso es maravilloso. Con la sangre preciosa de Cristo, dice.
Y eso tiene mucho valor para nosotros. La sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio fue absolutamente grande, importante. Entonces, sí, esa fue mi experiencia, sumándole a otra cantidad de cosas que pasaron. Pero quería comentarles particularmente ese encuentro con ese personaje, Garavito. Garavito murió, pero créame que no tengo ningún remordimiento, porque tuve la oportunidad de ofrecerle humanamente mi perdón humano. El resto, Dios, es un asunto de Dios y él. Pero el perdón humano yo se lo ofrecí. Y eso es muy importante, poder saldar cuentas en esta vida. Quiero invitarle para que elevemos una plegaria al Creador, para que oremos